Tú eres mi Dios y mi Salvador. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Al celebrar la Eucaristía junto a las intenciones que cada uno llevamos en nuestro corazón, recordamos en la fe y la esperanza a nuestro hermano Enrique Soriano Ballester. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos vosotros. Celebramos hoy, hermanas y hermanos, el cuarto domingo de Cuaresma, tradicionalmente denominado Laetare, que expresa la alegría porque nos vamos acercando a las fiestas pascuales. Dios nos ama y nos ha dado a su Hijo para salvarnos. Por eso nosotros seguimos haciendo este camino de conversión que nos acerca más a Dios. Unir a aquestes paraules d'acollida la salutació a les persones, sobretot majors, malalts, que no poden estar presents i que segueixen l'Eucaristia des de les seues cases. Tots en comunió, donant gràcies a Déu perquè l'oració dels majors, dels malalts, ens sosté i ens acompanya també a tots, en comunió a tots. Con el anhelo de intensificar nuestra renovación personal, iniciemos esta celebración pidiendo perdón por todo aquello que nos separa de Dios nuestro Padre. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Desde nuestra pequeñez invoquemos a aquel que nos ama y tiene piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por tu verbo realizas de modo admirable la reconciliación del género humano. Haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, según las costumbres abominables de los gentiles, y mancharon la casa del Señor que Él se había construido en Jerusalén. El Señor, Dios de los padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo, a tal punto que ya no hubo remedio. Los caldeos incendiaron la casa de Dios y derrumbaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos hasta la llegada del reino de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías.
Hasta que el país haya pagado los sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta que se cumplan los 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor, por boca de Jeremías, movió el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar las palabras y por escrito en todo su reino. Palabra de Dios. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nosotros opresores y a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sión, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor con tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia estáis salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe. Y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios, y tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir. Pues somos obra suya. Nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que Él nos asignó para que las practicásemos. Palabra de Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, te quiero escuchar. Habla, Señor, danos tu mensaje. Habla, Señor, danos tu verdad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor.
Era de noche cuando Nicodemo, rico fariseo, maestro de Israel, destacado miembro del Sanedrín, se acerca para encontrarse y para hablar con Jesús. ¿Por qué de noche? Probablemente porque por el lugar que ocupaba tenía miedo de ser visto y por lo tanto en secreto, porque sentía una gran necesidad de encontrarse con Jesús. Lo habría oído, habría visto los signos, algo en su corazón estaba despertándose y necesitaba encontrarse con el Maestro. Al igual que Zaqueo, en otro pasaje del Evangelio vemos cómo Zaqueo también siente esa inquietud, esa necesidad de encontrarse con el Señor. Y en esos encuentros la oscuridad de la noche se convierte en luz, porque aparece la conversión del corazón. En el Evangelio de hoy, Jesús comienza haciendo la referencia a Moisés, igual que Moisés levantó la serpiente para que aquellos que eran mordidos por la serpiente miraran y quedaran curados. Eso ya es imagen. El Hijo del Hombre será levantado en la cruz para que todos los que acuden a Él también sean curados, sean salvados. Por eso la liturgia de este cuarto domingo de Cuaresma pone en medio de nosotros la cruz. Más que la cruz, pues el significado que tiene aquel que muere en la cruz, lo que significa para nosotros. Este es un domingo que en muchas parroquias el sacerdote aparecerá con las vestiduras ya no de este color morado riguroso, sino más atenuado, casi rosa, que es un domingo que se acerca a la Pascua, donde este color va dando paso poco a poco al blanco de la solemnidad de la Pascua que celebraremos dentro de poco. Por eso se denomina el domingo letare, el domingo de alegría, como en Adviento el tercer domingo se llama Gaudete, también del gozo, es decir, nos acercamos a la Pascua y por lo tanto ya hay como una alegría contenida, pero que va mandando ya en nuestra vida. Volvamos pues al Evangelio y tomemos nota en nuestro corazón, que es donde hay que dejar escrito lo más importante, ¿no?, de lo que Jesús le dice a Nicodemo. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para que los que se acercan, los que creen en Él, tengan vida eterna. Atravesando el sufrimiento y la muerte, vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, que tengan vida eterna. O sea, Dios ha mandado a su Hijo para recoger, para salvar. Dios no mandó, sigue diciendo Jesús, su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Tres expresiones que nos tienen que llevar hoy en el mundo de la informática, diríamos, a resetear nuestra vida, el ordenador, pues nuestra vida, ¿no?, ponerla en orden, configurarla de nuevo, mirando a Jesús, escuchando a Jesús. Y ahí captar que la salvación nos viene como un fruto del amor de Dios. Nuestros esfuerzos tienen su importancia, pero lo que nos salva sobre todo es el amor de Dios. Y ese amor es el que nos transforma y nos convierte. Porque uno puede decir, hombre, pues si no hace falta, sí que hace falta. Precisamente porque cuando uno descubre el amor de Dios, su vida ya no puede ser de cualquier manera. Tiene que ponerse en orden en el amor a Dios y a los hermanos. Es la conversión que se acentúa en este tiempo de Cuaresma, ¿no? Jesús nos muestra un rostro misericordioso de Dios. Aquellas primeras comunidades cristianas probablemente respirarían aliviadas, porque los que procedían del judaísmo a veces traían en su cabeza una imagen de Dios rigurosa, de juicio, de condena, de persecución, de control. Jesús pone en orden esto. No es ese el Dios. Ese lo hemos creado, lo habían creado. Y también los que procedían de los gentiles con los ídolos y todo esto, pues también descubrir junto a Jesús ese rostro misericordioso de Dios nuestro Padre. No es el Dios distante, alejado, airado, castigador.
es el Dios de la bondad, es el Dios del amor, es el Dios de la misericordia. Cuando acudimos a confesarnos, algunas veces nos quedamos dando vueltas a nuestros pecados, incluso pecados históricos, es decir, que ya te has confesado y has pedido perdón y vuelves otra vez. También el Señor nos ayuda a romper ese lastre. Ya te has confesado, ya has pedido perdón, fuera. Pero con estas palabras de Jesús habría que decir que cuando celebramos el sacramento de la confesión, siendo importante el decir nuestros pecados, es mucho más importante la misericordia de Dios y el perdón de Dios, por muy grandes que sean nuestros pecados. Y ahí es donde tendríamos que poner la fuerza para ser personas con esperanza, para no estar siempre como cabizbajos porque hicimos algo mal, porque nos han hecho algo mal. Pues bueno, hay que romper y mirar hacia adelante y sentir que la misericordia de Dios es la que tiene la fuerza. Cerca de la Pascua, en este último tramo del tiempo de Cuaresma, miremos la cruz. Y como he dicho antes, no tanto la cruz sin más, sino lo que significa la cruz, el que ha muerto en la cruz, cómo ha vivido el que ha muerto en la cruz y qué mensaje nos trae Dios, que ha entregado a su Hijo único para salvarnos, no para condenarnos, no, para salvarnos, para que nos acerquemos a Él. La cruz, para nosotros los cristianos, no es una obra de arte, no es un adorno. La cruz es un misterio del Dios con nosotros, del amor de Dios. Y por eso esa manifestación de Dios que se entrega en su Hijo único nos tiene a nosotros que hacer reaccionar. Tenemos sufrimientos, nos quejamos también de las cosas que van mal. Y a veces querríamos que Dios viniera a quitar nuestros sufrimientos. Y a veces nuestra oración es más de petición que de agradecimiento o de conformidad también con un misterio que no entendemos. Y Jesús, se suele decir, no ha venido a quitar el sufrimiento, porque quitar el sufrimiento significaría quitar nuestra libertad. El sufrimiento es un misterio, sobre todo determinados sufrimientos que aparecen en este mundo, ¿no? Y Jesús ha venido a acompañarlo, ha venido a llenarlo de su presencia y ha venido para que podamos agarrarnos a la cruz cuando lleguen los momentos difíciles, como diciendo que la última palabra la tiene Dios, la última palabra está en la resurrección de Jesús que celebraremos solemnemente dentro de unos días. Hoy también podemos dejar que resuene en nosotros lo que Jesús le dijo a Nicodemo: hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice: ¿cómo una persona adulta va a volver al vientre, al seno de su madre? Dice: no, es que claro, necesitamos la fe para entender lo que significa ese nuevo nacimiento. Hay que nacer de nuevo, es un cambio de mentalidad, un cambio de corazón y un señorío de la presencia de Jesucristo en nuestra propia vida. Y es lo que vamos a celebrar en la Pascua, la renovación de nuestro bautismo, porque ya estamos bautizados, pero es como renovar nuestra identidad, nuestro ser cristianos, ¿no? Volver a refrescarlo del agua y del Espíritu, ¿no? Pues que esta liturgia de hoy, esta palabra de Dios que nos acompaña, que nos ayude a poner nuestros ojos y nuestros oídos muy atentos a Jesús, levantado en medio de nosotros, caminando con nosotros, acompañándonos en este tiempo de preparación y de conversión que es la Cuaresma, para poder celebrar dentro de unos días la Pascua del Señor. Nos ponemos de pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. En este tiempo de conversión y de renovación de nuestra fe y nuestra esperanza,
Oremos confiadamente a Dios nuestro Padre. Por la Iglesia peregrina, que es camino por el desierto de la Cuaresma, la conduzca hacia la plena luz de la Pascua, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos que viven en países en los que son perseguidos, que la pasión de Cristo les dé fortaleza en su pasión, oremos. Te rogamos, óyenos. Por la tierra de Palestina, la tierra de Jesús, que pueda ser un lugar de paz, de concordia, de justicia, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestro mundo, que en todas partes sea respetada y promovida la inalienabilidad, dignidad de cada persona humana, más allá de su origen, raza o religión, oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, que fijando nuestra mirada en Jesús, vivamos con intensidad este tiempo de conversión y renovación, oremos. Te rogamos, óyenos. Escúchanos, Señor Jesús, ten piedad de nosotros y del mundo entero, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor, por este pan, es fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Lo recibimos de tu bondad y ahora te lo presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, por este vino, es fruto de la vid y del trabajo de los hombres. Lo recibimos de tu bondad y ahora te lo presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al ofrecerte alegres los dones de la eterna salvación, te rogamos nos ayudes a celebrarlos con fe verdadera y a saber ofrecértelos de modo adecuado para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejen sobre todo de adherirse a las eternas. Por eso, con los santos y con todos los ángeles te alabamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, el universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Confiando en Dios nuestro Padre, como Jesús nos ha enseñado, acudimos a Él diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos vosotros. En el nombre del Señor compartimos el gesto de la paz. Daos la paz, que tengáis paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo. Amén.
Agni parthene despina, achrante Theotoke. Parthene mitiranassa, pandendros et epoche. Ipsilotera. Oremos. Oh Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con la claridad de tu gracia, para que seamos capaces de pensar siempre y de amar con sinceridad lo que es digno y grato a tu grandeza, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Defiende, Señor, a los que te suplican, fortalece a los débiles, vivifica siempre con tu luz a los que caminan en sombras de muerte, y libres de todo mal por tu compasión, concédeles llegar a los bienes definitivos, por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Com a vist des de la parròquia, pues recordar que esta setmana tindrem per una part la festa de Sant Josep, el divendres tindrem una missa només, 7:30, com ara en la vespra, i el dia de Sant Josep les dues misses a les 9 i a les 11:30. I després, el dissabte, començarem el septenari de Dolors, a la Mare de Déu. Tindrem dues misses. La segona serà a les 7:30, l'inici ja del septenari, juntament amb els festers de la Mare de Déu i amb la cofradia. Pues que puguem participar i que puguem, sobretot, preparar-nos per a viure el que significa la Setmana Santa i la Pasqua. La Mare de Déu sempre estarà al nostre costat. Que passeu un bon diumenge, una bona setmana. Podeu eixir en paz.